Antes de pasar a las preguntas, repasemos brevemente lo básico de la clasificación de los compuestos inorgánicos. El primer grupo a analizar es el de los óxidos. Estos compuestos cumplen dos criterios. Al escribirlos terminan con oxígeno y siempre se componen de dos elementos, es decir, son compuestos binarios. Un elemento no metal más oxígeno me forma un óxido ácido, también conocido como anhídrido o como óxido no metálico. Un elemento metal más oxígeno me forma un óxido básico, también llamado óxido metálico. Un óxido ácido, al reaccionar con agua, me produce un ácido llamado oxácido u oxiácido. Y de ahí que este tipo de óxido se llame ácido, porque al reaccionar con agua forma un ácido. Un óxido básico, al reaccionar con agua, me produce una base. Ejemplo de un óxido ácido es el dióxido de azufre. El azufre es un elemento no metal. Y un ejemplo de óxido básico es el óxido de calcio. El calcio es un metal. El siguiente grupo de compuestos es el de los ácidos. Estos cumplen el criterio de comenzar con hidrógeno en su estructura escrita. Un hidrógeno seguido de un no metal me forma un hidrácido. Y un hidrógeno seguido de un no metal y de un oxígeno, así en ese orden, me forma un oxiácido. Ambos ácidos, al reaccionar con una base, me producen una sal. En el caso del hidrácido, al reaccionar con una base, produce una sal hidrácida. El oxácido más una base produce una sal oxisal. Ejemplo de un hidrácido es el ácido clorhídrico y ejemplo de un oxiácido es el ácido nítrico, con hidrógeno, un no metal, nitrógeno y oxígeno. El siguiente grupo es el de las bases, también conocidas como hidróxidos. Estos compuestos terminan su estructura escrita con el grupo hidroxilo, oxígeno, hidrógeno. Un elemento metal más oxígeno más hidrógeno forman una base. Una base al reaccionar con un ácido nos produce una sal. Ejemplo de una base es el hidróxido de litio, como puedes ver termina con OH. Y un compuesto es una sal si no cumple con los criterios de los otros tres grupos, es decir, no debe terminar con oxígeno, teniendo dos elementos, si no sería un óxido. No debe empezar con H, si no sería un ácido, y no termina con OH, si no se trataría de una base o hidróxido. Podría tener dos elementos, como en el caso de la sal binaria o hidrácida, pero no debe terminar con O, con oxígeno. Un metal más un no metal, excepto oxígeno, me forma una sal hidrácida, también llamada sal binaria, sal neutra o sal aloidea. Ejemplo de esta sal es el cloruro de sodio o sal de mesa. Un elemento metal más un no metal y seguido de un oxígeno me forma una oxisal, por ejemplo el carbonato de sodio. Y un metal más hidrógeno más no metal más oxígeno, así en ese orden, forma una sal ácida, por ejemplo el bicarbonato de sodio. Ya con esto podemos empezar a responder las preguntas de este tema de clasificación de compuestos. Entonces empezamos con las preguntas. ¿Un óxido ácido es? No metal más oxígeno. Recuerda que un óxido ácido también es llamado anhídrido u óxido no metálico, y ejemplos de óxidos ácidos son estos que terminan con oxígeno, y el primero de sus dos elementos es un no metal. En este caso son óxidos de carbono, de azufre y de nitrógeno. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido ácido? Trióxido de azufre. El azufre es un no metal y en las demás opciones hay un metal más oxígeno, es decir, las demás opciones son óxidos básicos. En la siguiente reacción, X más oxígeno produce óxido ácido, X es nitrógeno. Un óxido ácido se compone de un no metal más oxígeno y la única opción con un no metal es el nitrógeno. ¿Cuál es un óxido ácido? Dióxido de carbono. El carbono es un no metal y en las demás opciones hay óxidos básicos que se componen de un metal más oxígeno. Elige cuáles son óxidos ácidos. Dióxido de azufre y trióxido de azufre. En las demás opciones hay óxidos básicos, o sea, compuestos formados por un metal y oxígeno. De entre los siguientes compuestos, selecciona los que son óxidos ácidos. Opción D, 3, óxido de fósforo, 5, trióxido de azufre y 4, óxido de nitrógeno. Los óxidos ácidos se componen de un no metal más oxígeno, como en estos tres casos, que son óxidos de fósforo, de azufre y de nitrógeno.
Las demás opciones tienen un metal, sodio, calcio y magnesio, lo cual indica que son óxidos básicos, también llamados óxidos metálicos. Si una porción de azufre sólido se coloca a la flama, este reacciona con el oxígeno del aire formando un óxido ácido. Un no metal como el azufre, al reaccionar con el oxígeno, forma un óxido ácido. A partir de la ecuación carbono más oxígeno produce X, se puede decir que X es un óxido ácido. El carbono es un no metal, los cuales al reaccionar con oxígeno nos forman un óxido ácido. Los óxidos no metálicos, al reaccionar con el agua, forman ácidos. Los óxidos no metálicos, también llamados óxidos ácidos, al reaccionar con agua nos forman ácidos oxiácidos. Es por eso que llevan este nombre de óxidos ácidos, porque al reaccionar con agua forman ácidos. Sustancias que al combinarse con agua forman ácidos: dióxido de azufre y trióxido de azufre. En esta pregunta nos piden ubicar qué opción tiene solo óxidos ácidos, que son los óxidos que al reaccionar con agua forman un ácido. Por ejemplo, estos óxidos ácidos, al reaccionar con el agua, producen los ácidos responsables de la lluvia ácida. ¿Cuáles de los siguientes compuestos reaccionan con el agua para formar ácidos? Monóxido de cloro y dióxido de azufre. En esta pregunta nos piden ubicar qué opción tiene solo óxidos ácidos, que son los compuestos que al reaccionar con el agua nos forman un ácido. Vas a identificar a los óxidos ácidos porque se forman de un no metal más oxígeno, como en este caso cloro y oxígeno y azufre y oxígeno. ¿Cuáles de los siguientes compuestos reaccionan con el agua para formar ácidos? Dióxido de cloro y dióxido de azufre. En esta pregunta nos piden ubicar qué opción tiene solo óxidos ácidos, que son los compuestos que al reaccionar con agua nos forman un ácido. Cloro y azufre son no metales y junto con oxígeno componen óxidos ácidos. En las otras opciones hay óxidos básicos o metálicos, que al reaccionar con agua forman bases. ¿Qué se obtiene al hacer reaccionar dióxido de carbono con agua? Ácido carbónico. El dióxido de carbono, que es un óxido ácido, al reaccionar con agua produce ácido carbónico. ¿Cuál es la opción que representa la reacción de dióxido de carbono con agua para formar ácido carbónico? Dióxido de carbono más agua produce ácido carbónico. Esta es la ecuación de la formación de ácido carbónico. Como puedes ver, está balanceada con un átomo de carbono en los dos lados, 3 de oxígeno y 2 de hidrógeno. En estas opciones hay un monóxido de carbono y en esta opción el resultado es bicarbonato. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido básico? Óxido de calcio. Un óxido básico está formado por un metal más oxígeno. El calcio es un metal y en las demás opciones hay un no metal más oxígeno. Es decir, estas opciones tienen óxidos ácidos. Compuestos que reaccionen con el agua para formar bases. Óxidos metálicos. Los óxidos metálicos también son llamados óxidos básicos y al reaccionar con agua producen bases que también son llamadas hidróxidos. ¿Cuál de los siguientes compuestos reacciona con el agua para formar una base? Óxido de litio. En esta pregunta nos piden ubicar la opción que tenga un óxido básico, que son los compuestos que al reaccionar con agua forman una base. Un óxido básico se compone de un metal más oxígeno y el litio es un metal. En las demás opciones hay no metales más oxígeno, o sea, son óxidos ácidos. Identifica los óxidos. Opción B, 1, óxido ácido, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno. 2, óxido básico, óxido de calcio y óxido de sodio. Si la familia de los halógenos se combina con hidrógeno, forman hidrácidos. La familia 7A de los halógenos son elementos no metales, los cuales al combinarse con hidrógeno nos forman ácidos hidrácidos. ¿Cuál de las siguientes sustancias es un ácido? Ácido clorhídrico.
Recuerda que para identificar un ácido, el primer criterio es que empiezan con H, como en este caso que es un hidrácido, ya que se forma de hidrógeno más un no metal. En la opción B podemos ver que es una base porque se compone de un metal y termina en OH. La opción C es una sal hidrácida o sal binaria que se compone de dos elementos, un metal y un no metal. Y en el caso de la opción D, esta es una molécula compuesta de un solo elemento. Reacción que representa la formación de ácido nítrico. Dióxido de nitrógeno más agua produce ácido nítrico. Recuerda que el primer criterio para identificar a un ácido es que comienza con H. En este caso el ácido nítrico es un oxiácido compuesto de hidrógeno, un no metal y oxígeno, y que resultó de la reacción entre un óxido ácido, el dióxido de nitrógeno, más agua. En las otras opciones no se produce un ácido. ¿Cuál de las siguientes sustancias es una base? Hidróxido de litio. El primer criterio para identificar una base es que termina en OH, como en este caso el hidróxido de litio, y comienza con un metal. Recuerda que las bases también son conocidas como hidróxidos, y esta opción no es una base porque aunque termina con OH, está formada por un no metal, que es el carbono. ¿Cómo se forma una sal binaria como el cloruro de sodio? Metal más no metal. Una sal hidrácida, también conocida como sal binaria, o sal neutra, o sal aloidea, se compone de un elemento metal más un no metal. Por ejemplo, el cloruro de sodio, compuesto de sodio, un metal, más cloro, un no metal. ¿Cuál es una sal? Cloruro de potasio. Aquí es muy fácil identificar a la sal. En este caso es una sal hidrácida o sal binaria, compuesta de un elemento metal más un no metal, potasio más cloro. Las opciones A y D son ácidos, y la opción C es un hidróxido o base. ¿Cuál de las siguientes reacciones representa una sal? Sodio más cloro produce cloruro de sodio. En esta pregunta es muy fácil ubicar la ecuación de la formación de una sal. En este caso es la formación de cloruro de sodio, que es una sal binaria o sal hidrácida. En la opción A se produce un óxido básico o metálico, y en esta opción se produce un hidróxido o base. ¿Cuál reacción representa la formación de una sal? Ácido clorhídrico más hidróxido de potasio produce cloruro de potasio más agua. Recuerda que un ácido más una base nos produce una sal más agua. Esta reacción es conocida como reacción ácido-base o reacción de neutralización. En las demás opciones se producen ácidos en lugar de una sal. Indica qué tipo de compuesto corresponde nitrato de plata. Oxisal. El compuesto se forma de un elemento metal, plata, más un no metal, nitrógeno, más oxígeno, que es la estructura de una sal oxisal. Esta sal también es llamada sal ternaria porque se compone de 3 elementos. Clasifica las siguientes sales como 1 oxisales o 2 binarias. Opción B, 1 oxisales, carbonato de sodio, sulfato de sodio y carbonato de calcio. 2 sales binarias, cloruro de calcio y fluoruro de potasio. Para diferenciar las sales binarias de las oxisales, debemos recordar que las binarias se componen de 2 elementos, un metal más un no metal, y las sales oxisales se componen de 3 elementos. También son conocidas como sales ternarias. Se componen de un metal más no metal más oxígeno, como en estos 3 casos. ¿Cómo se clasifican respectivamente los siguientes compuestos? Hidrácido, sal binaria y oxiácido. El primer compuesto empieza con H, o sea que es un ácido, y le sigue un no metal, el azufre. Eso quiere decir que tiene la forma de un hidrácido. El bromuro de potasio no comienza con H, no termina con O, no termina con OH, y entonces es una sal binaria o sal hidrácida, porque se compone de un elemento metal más un no metal, metal potasio y no metal bromo. El último compuesto es un ácido, empieza con H, y le sigue un no metal más oxígeno. Eso quiere decir que tiene la estructura de un oxiácido. Relaciona los compuestos con la función que les corresponde. Opción C, hidróxido de litio, hidróxido, ácido fosfórico, ácido, hidruro de sodio, hidruro.
Los criterios iniciales para identificar a un compuesto es la forma en cómo empiezan o cómo terminan. Un ácido siempre empieza con H, en este caso sabemos que es un hidróxido porque termina con OH y lleva antes un metal. Y este compuesto forma parte de los hidruros metálicos que se forman de un metal más hidrógeno. En estos el hidrógeno va en la parte final. Los hidruros metálicos trabajan con la valencia -1, diferenciándose de los ácidos que llevan el hidrógeno al inicio y trabajan con la valencia 1 más. Relaciona los siguientes compuestos con la propiedad que les corresponde. Opción C, 1, carbonato de sodio, sal, ácido clorhídrico, ácido, trióxido de azufre, óxido ácido. Este compuesto está formado de un metal más un no metal más oxígeno, por lo que es una sal oxisal. Este compuesto empieza con H y le sigue un no metal, entonces es un hidrácido. Y el trióxido de azufre se compone de azufre, un no metal, y termina con oxígeno, por lo tanto es un óxido ácido. ¿Qué sucede si una sustancia pierde sus electrones? Se oxida. Recuerda muy bien que la oxidación se refiere a la pérdida de electrones del átomo de un elemento, y al formar un compuesto, los elementos metales tienden a oxidarse y perder electrones, con lo cual adquieren una carga positiva, porque su átomo deja de ser neutro por haber perdido electrones. En un enlace químico, cada elemento cuenta con un estado de oxidación y posee un número de oxidación, también llamado valencia, dependiendo con qué otro elemento o elementos se esté enlazando. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, el carbono trabaja con el número de oxidación 4+, y el oxígeno siempre trabaja con el número de oxidación 2-. Cada elemento cuenta con un número o con varios números de oxidación específicos a la hora de trabajar formando diferentes compuestos. Por ejemplo, todos los elementos del grupo o familia 1A trabajan únicamente con un número de oxidación que es el 1+. Todos los del grupo o familia 2A también trabajan con un solo número que es el 2+. Todos los del grupo 3 trabajan con 3+. Y de ahí en fuera, casi todos los demás elementos tienen varios números de oxidación. Cualquier elemento que no esté en un enlace formando un compuesto, es decir, que esté en su estado fundamental, su número de oxidación será 0. En un compuesto neutro, es decir, un compuesto que no posee carga, la suma de los números de oxidación de todos los átomos del compuesto es 0. Por ejemplo, en el dióxido de carbono, el oxígeno siempre trabaja con 2- y son 2 los átomos del oxígeno, por lo tanto resulta 4-. Esto hace que el carbono trabaje con 4+ para que la suma de los números de oxidación de todos los átomos sea 0. En un compuesto iónico, es decir, un compuesto que tiene una carga, por ejemplo este compuesto con carga 2-, la suma de los números de oxidación de todos los átomos del compuesto es igual a la carga del ion. Por ejemplo el sulfato, que tiene carga 2-, la suma de los números de oxidación de todos los átomos debe ser igual a la carga del ion, que es 2-. Si el oxígeno siempre trabaja con 2- y son 4 sus átomos, nos da 8-. Debemos obtener como resultado 2-, y por esa razón el azufre trabaja con 6+, debido a que 6+ menos 8 nos da 2-, la carga del ion. ¿Cuál es el número de oxidación del carbono en el carbonato de calcio? Para conocer el número de oxidación de algún elemento, que por lo regular es el de en medio, comenzamos siempre con el número de oxidación de los extremos, que casi siempre es el oxígeno, y que siempre es 2-. 2- o -2, en este caso es lo mismo. Y también sabemos que el número de oxidación del calcio, que está en la familia 2, es 2+ o +2. La regla dice que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de un compuesto neutro nos debe dar 0. En esta parte de abajo vamos a llevar la suma. El oxígeno tiene 3 átomos y multiplicado por el número de oxidación nos da -6. El calcio trabaja con 2+ y solo tiene un átomo. Se multiplica el 2+ por el número de átomos, 1, y nos da 2+. Para que el resultado sea 0, el carbono tiene que trabajar con la valencia 4+, porque solo tiene un átomo. Esto hace que la valencia 4+ multiplicado por el átomo 1 nos dé en la suma de este elemento 4+. Así que 2+ más 4 menos 6 nos da 0, y nos preguntan por el número de oxidación del carbono, que ya vimos que es +4. La opción correcta es B, +4. ¿Cuál es el número de oxidación de cada elemento en el dicromato de potasio? Empezamos con el número de oxidación del oxígeno, que es 2-. Sabemos que el potasio, que está en el grupo 1,
o familia 1 trabaja con +1. La suma de los números de oxidación de todos los átomos del compuesto neutro nos debe dar 0. El oxígeno tiene 7 átomos y multiplicados por la valencia, que es 2 menos, nos da -14. El potasio tiene 2 átomos que multiplicados por su valencia nos dan la suma 2 más. En la parte de la suma necesitamos un +12 para que el resultado nos dé 0. El cromo tiene 2 átomos y esto indica que debe trabajar con el número de oxidación +6 para que multiplicado por la cantidad de átomos nos dé el +12. Y así la suma nos da 0 y obtenemos los 3 números de oxidación. La opción correcta es +1, +6 y -2. En el caso de los compuestos de 2 elementos, es igual de fácil encontrar sus números de oxidación. Simplemente se tienen que cruzar la cantidad de átomos de cada elemento y el signo más siempre va del lado izquierdo y el signo menos va del lado derecho. Hay que recordar que el oxígeno siempre debe trabajar con 2 menos, y si fuera el caso de que no se cumple esto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2 las dos valencias. Por ejemplo aquí, que en lugar de que trabajen con +1 y -1, multiplicamos por 2 para que el oxígeno trabaje con -2 y el otro elemento con +2. ¿Cuál es el número de oxidación del fósforo en el fosfito de calcio? En este problema debemos obtener el número de oxidación del fósforo y en este compuesto que lleva un paréntesis con 2 elementos dentro, empezamos de manera similar a los compuestos de 2 elementos, cruzamos el subíndice de este elemento y el del paréntesis. Al hacer esto acabamos de encontrar el número de oxidación del calcio, que es +2, y el fosfito adquiere su carga -3, con lo cual ahora es un ion. Esta carga no quiere decir que los elementos dentro del paréntesis trabajen con este -3. Quiere decir que la suma de los números de oxidación de todos los átomos del compuesto iónico nos deben dar -3. Empezamos con el número de oxidación del oxígeno, que es -2, y si tiene 3 átomos, multiplicados por la valencia, nos da en la suma -6. Necesitamos una suma que nos dé -3, la carga del ion. El fósforo tiene solo un átomo, y eso quiere decir que si trabaja con -3 por 1, nos dará +3, que es el número que hace falta para que la suma dé -3. Por lo tanto, el número de oxidación del fósforo en este compuesto es +3, y la opción correcta es A, +3. No vemos muchas preguntas sobre nomenclatura inorgánica, de hecho son pocas las preguntas que llegan a venir sobre este tema, y si lo hacen es de una manera muy básica. Veamos lo básico de cada nomenclatura, empezando por la sistemática. La nomenclatura sistemática de los compuestos inorgánicos también es llamada nomenclatura por atomicidad, nomenclatura estequiométrica o nomenclatura de la IUPAC. Lo que más nos interesa de esta nomenclatura son los prefijos. Dependiendo de la cantidad de átomos, llevará el prefijo. Un átomo llevará el prefijo mono, 2 átomos di, 3 tri, 4 tetra y así sucesivamente. Como en este ejemplo, el óxido tiene un átomo, sería monóxido, y el cloro tiene 2 átomos, es dicloro. También es normal que en el monóxido se omita el mon y solo se diga óxido, óxido de dicloro. Lo que más nos interesa de la nomenclatura tradicional es el prefijo y sufijo que adquieren los nombres de los compuestos dependiendo del número de valencias del elemento. Por ejemplo, un elemento con una sola valencia, como son los elementos del grupo familia 1A o 2A, al formar un compuesto inorgánico llevan la terminación ico. Como en este ejemplo, el litio con oxígeno nos forma un óxido lítico. El litio solo tiene un número de valencia, que es +1. Y cuando el elemento solo tiene una valencia, que en este caso es 1 más, también se le puede llamar óxido de litio. En el caso de los elementos con 2 valencias, al formar compuestos, el compuesto con la valencia menor tendrá terminación oso y el compuesto con la valencia mayor tendrá terminación ico. En el caso de los elementos con 4 valencias, es importante recordar que la valencia menor llevará el prefijo hipo y el sufijo oso. La valencia segunda o media menor tendrá terminación oso. La valencia tercera o media mayor tendrá terminación ico y el compuesto con la mayor valencia tendrá prefijo per y sufijo ico. También es muy importante recordar los oxianiones de la nomenclatura tradicional. Estos son los más comunes. Los más importantes por recordar son el sulfato, el sulfito, el fosfato, el fosfito y el permanganato. Las fórmulas del monóxido de carbono, hidróxido de magnesio y sulfato de aluminio respectivamente son
CO, MgOH2, Al2, SO4, 3. Este compuesto está llevando la nomenclatura sistemática con un átomo en cada elemento, monóxido de carbono. Este compuesto termina con el grupo hidroxilo, por lo tanto es un hidróxido, y hay que diferenciar muy bien el magnesio del manganeso. En esta opción, este es el sulfato y este sería el sulfito. Relaciona los nombres de los siguientes compuestos con su fórmula química. Opción B, 1 dióxido de manganeso, MnO2, 2 ácido perclórico, HClO4, 3 ácido clorhídrico, HCl, 4 hidróxido de magnesio, MgOH2. Como ya viste, es muy importante que puedas distinguir el magnesio del manganeso, porque es muy frecuente confundirlos. Y para saber si este es el ácido perclórico, vemos que el cloro en este compuesto trabaja con la valencia +7, es decir, la valencia mayor, por lo tanto lleva el prefijo per y el sufijo ico. Relaciona los nombres de los siguientes compuestos con su fórmula química. Opción A, 1 hidróxido de calcio, CaOH2, 2 ácido clorhídrico, HCl, 3 ácido perclórico, HClO4, 4 dióxido de magnesio, MgO.